Hola, muy buenas noches. Pues bueno, estamos aquí para poder dar la lección número 6, que es la que lleva el título de Vida Equilibrada en su manual. Y pues bueno, espero que pueda ser de bendición y que pueda estar bien entendida esta lección. Vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciarles. Señor, te doy muchas gracias en esta tarde. Gracias porque podemos estar aquí. Yo sé que, bueno, esto queda grabado, pero que cada uno de los alumnos va a poder tener acceso a esta lección. Te doy gracias, Señor. Te pido que sea de bendición. Te pido que tu Espíritu Santo sea con ellos y que puedan entender cada una de los lineamientos, cada una de las cosas que vamos a ver en esta tarde. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Esta lección se llama Vida Equilibrada y es la lección número 7. Número 6, perdón. Entonces, yo voy a estar aquí estoy con unas diapositivas que tengo. Se las vamos a hacer llegar también para que las puedan ver juntamente con esta clase. Y pues bueno, ¿qué es esto de vida equilibrada, que es el título, ¿no? de nuestra lección? ¿A qué parecería esto de vida equilibrada? O sea, una vida en equilibrio, una vida de éxito, una vida en donde nuestro principal objetivo es parecernos a Jesús, ser una persona de éxito. Y nuestro manual, por ejemplo, nos dice en la introducción que uno de los aspectos que determinan nuestro futuro es saber manejar nuestro presente. Para ello es fundamental nuestras prioridades y creamos el desafío de crecer como Jesús. Esto es importante, esto es clave. Nuestra vida equilibrada el objetivo es parecernos a Jesús. Eso es lo que nos va a dar el éxito, eso es lo que nos va a dar nuestra vida equilibrada. Fundamental entonces o desafío crecer como Jesús, no solo en un aspecto, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y dice nuestro estudio, esto hará de nosotros personas de éxito, atraeremos a otros y seremos una influencia positiva en el círculo donde nos desenvolvemos, sea familiar, sea social, sea laboral, sea ministerial, en donde tú te encuentres, en el área en la que tú te desenvuelvas, tú vas a ser una persona que va a atraer a otros simplemente porque tienes una vida equilibrada. ¿Por qué? Pues porque te pareces a Jesús. Y bueno, nuestra cita base es, y que la vamos a estar recordando en toda la lección, es Lucas 2:52. Lucas 2:52 es un texto que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y aquí en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa es nuestra cita base, Lucas 2:52. Y bueno, vamos a ver que esta cita refleja a un Jesús ejemplar, en donde todas las áreas de su vida estaban siendo, estaba teniendo él un crecimiento. Y bueno, si nos damos cuenta, entonces, o en resumen, Jesús creció en 4 aspectos. En el aspecto intelectual, en donde dice sabiduría, es el aspecto intelectual. Donde dice estatura, bueno, sería el aspecto físico. Y después dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vemos que ahí es el aspecto espiritual, en donde dice su crecimiento en gracia para con Dios, y su crecimiento en gracia para con los hombres sería el aspecto social. Entonces son 4 aspectos: intelectual, físico, espiritual y social. Y hablar acerca de crecimiento nos dice que esta palabra viene del griego prokopto,
que significa abrirse camino hacia adelante, es decir, progresar. Crecimiento entonces es progresar. Y el Señor lo hizo en esos 4 aspectos básicos que ya les mencioné. Y vámonos primero con el aspecto intelectual, en donde dice, Jesús crecía en sabiduría. La sabiduría se refiere básicamente a ese aspecto intelectual y tiene que ver con el desarrollo del intelecto. Dice, con crearse retos que nos hagan más cultos, más sabios, más capaces en los estudios. ¿Y cómo lo logramos? Pues a base de la lectura, ¿no? A base de adentrarnos a la ciencia, a todos esos aspectos que nos llevan a obtener conocimiento, a escuchar mensajes, ¿no? Podemos entender este crecimiento espiritual de diferentes maneras. Y nos dice aquí, por ejemplo, en nuestro hogar podemos proponernos aprender cómo ser mejor en nuestro papel como hijo o en nuestro rol como esposa o como esposo, en el caso de los varones, como mamá, como papá, etcétera, ¿no? Y dice, Dios sabe que solo quienes dejan de lado la negligencia y la pereza pueden lograr sus propósitos, alcanzar el éxito, crecer y ser mejores personas. ¿Se dan cuenta? Dice, solo quienes dejan de lado la negligencia y la pereza. Hay una cita bíblica que es Proverbios 13:4. A mí me gustaría está ahí en su manual. Y esta cita dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Podemos darnos cuenta ahí cómo nos está diciendo el alma nos hace una comparación, el perezoso y el diligente. El perezoso dice todo desea, pero nada alcanza, porque pues está ahí, ¿no? O sea, a lo mejor esperando, pues yo deseo un trabajo, pero no salgo a buscarlo. Pues yo deseo ser una excelente estudiante, pero no me pongo a estudiar. Estoy, de perezosa, ¿no? O sea, no hago nada. Más, la otra parte de esta cita dice, más el alma del diligente será prosperada. ¿Qué es una persona diligente? Una persona diligente, y esto lo podemos encontrar en Proverbios, por ejemplo, 22-29, que dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿Qué es un diligente entonces? Un diligente es una persona cuidadosa. Un diligente es una persona exacta y activa. ¿Se da cuenta? Cuidadosa, exacta y activa. Pronto, presto, ligero en el obrar. O sea, voy a trabajar, voy a hacerlo, voy a activarme, y además lo voy a hacer de una manera cuidadosa. Esa es una persona diligente. Y bueno, yo les leía el Proverbio 22-29, esa cita no viene en su manual, que dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes. Esa es la promesa, que una persona diligente se codeará con reyes. Bueno, a lo mejor nosotros no tenemos en nuestro medio reyes, pero ¿qué tenemos? Personas, autoridades. De pronto, si eres una persona diligente en tu trabajo, ¿quién te va a observar? Tu jefe. O te dará una comisión, o te promoverá a un puesto más arriba, ¿no? Dice, y nunca será un don nadie. Esa es una persona diligente. Y por ejemplo, tenemos dentro de los animalitos, no sé si han visto a las hormiguitas. ¿Cómo son las hormiguitas? Diligentes. De hecho, nos comparan, ¿no? También hay una cita bíblica, ¿no? Acerca de esto de las hormiguitas, cómo son trabajadoras. Ellas son diligentes. Hay veces que yo no sé si las has visto, yo creo que sí, ¿no? O sea, como muchas veces para terminar una plaga de esas les echas agua, les echas cosas encima y cuesta mucho trabajo porque
otra vez, y ahí van otra vez, y son activas, y son prestas, y ahí van cargando su comidita hasta llegar al hormiguero, ¿no? Van, salen, y luego vuelven a regresar. Y ahí están, se la pasan trabajando todo el día, y el tiempo, en un determinado tiempo, porque vendrá el otro tiempo en el que ya se tienen que quedar en el hormiguero, que ya no van a salir, pero ya trabajaron, ya hicieron todo, ya buscaron, ya tienen todo el alimento dentro del hormiguero. Fueron diligentes, fueron activas, fueron prestas, fueron cuidadosas. Uh-huh. Bueno, eh, cuando nos dice no caer en la trampa del perezoso. ¿Qué es esto de no caer en la trampa del perezoso? Bueno, dice hay que establecer metas, y nuestras metas deben ser claras, deben ser concretas. Y esto de que tengamos metas claras y concretas nos va a ayudar a darle prioridad a lo realmente importante y a no dejarnos enredar en lo urgente. ¿Cómo es esto? Ahorita les voy a dar un cuadro acerca de esto. Entonces, voy de nuevo. Establecemos metas claras y concretas para que esto nos permita realmente encontrar lo importante y no dejarnos enredar por lo urgente. Eso es no caer en la trampa del perezoso. Dice, lo importante nos acerca a la meta. Lo importante nos acerca a la meta. Lo urgente, que es improvisto muchas veces, nos aleja de esa meta. Hay cosas, ¿no?, que de pronto se nos presentan de manera urgente y hacen que nos desvíen de nuestra meta que ya teníamos planeada. Y aquí, bueno, pues yo normalmente les pongo un cuadro en donde ponemos ver el aspecto dentro de esto que estamos viendo del aspecto intelectual, lo urgente y lo importante. Hay cosas que de pronto nos hacen, como les decía, que dejemos de ver las cosas importantes por atender las cosas urgentes. Por ejemplo, hay cosas que son importantes y son urgentes también. Como por ejemplo, ¿qué podría ser algo importante y urgente? Es algo que no podemos demorar. Es algo que si lo posponemos, entramos en crisis. Y yo quiero darles un ejemplo de esto. Algo importante y urgente puede ser, yo ahorita, por ejemplo, dentro de las clases, ¿no?, de que estamos empezando con los alumnos, que de pronto la maestra nos manda un mensaje a las mamás y nos dice, tiene que presentarse el miércoles a las 8 de la mañana para recoger los libros. Oyes, bueno, ahorita que estoy grabando es viernes, ¿no? Pero ustedes ya tengo determinados días y ¿es urgente? Sí, es urgente porque tengo que presentarme para recoger esos libros y es importante porque son los libros de mi hija, ¿no? Entonces, eso no lo puedo demorar, no puedo decirle a la maestra, mire, guárdemelos y me los entrega después, ¿no? Eso es algo urgente y es importante. Eso nos ayuda a planear. Un aspecto o un ejemplo de algo que es urgente, por ejemplo, pero no es importante. ¿Qué podría ser? Bueno, para ayudarnos un poquito, algo que es urgente y que no es importante es algo que yo puedo delegar. Es algo que no necesita ni que se haga en esa fecha, como lo que decíamos hace un ratito, el ejemplo. Es algo que perdón, es algo que yo puedo delegar, pero no lo podemos aplazar, ¿no? Y aquí, ¿qué podría ser que yo pueda delegar, pero no se puede aplazar? Bueno, pues a lo mejor, no sé, ¿qué podríamos hacer? Es urgente, dijimos, pero no es
no es importante. Bueno, podríamos pensar, yo tengo ganas o yo para mí hay algo, eh, este, se me acaba mi tanque de gas y entonces es urgente. A lo mejor no es algo importante, no me quita el sueño, lo podemos delegar. Yo no lo puedo aplazar porque me voy a quedar sin gas, pero puedo delegarlo. No es necesario que vaya yo a comprar el gas. Puedo decirle a alguien, oye, cómprame mi gas, porque es algo urgente, ya me quedé sin gas. Pero no es necesito estar, yo no necesito comprarlo, yo puedo delegar. Ahora, otro aspecto, no urgente, pero sí importante. No urgente, pero sí importante. Aquí, pues bueno, algo para mí muy importante podría ser, y que no es urgente, es tomar algún curso, o sea, de guitarra, un curso de inglés, algo que para mí es importante porque yo quiero aprender a tocar guitarra, o porque yo quiero aprender a hablar en inglés, o porque yo quiero tomar determinado curso, pero no es urgente. Entonces lo puedo aplazar con algún límite, pero lo puedo aplazar. Ahora, vamos a ver otro aspecto. No urgente, no importante. ¿Qué podría ser algo no urgente ni importante? Pues a lo mejor revisar mi WhatsApp, ¿no? Revisar el Facebook, revisar algún correo. No es tan urgente, tampoco es importante, puedo hacerlo más tarde. Es algo que... Ahora, esto, ¿qué onda de por qué les estoy hablando acerca de, de que urgente y de importante? Bueno, por lo que les mencionaba anteriormente, no caer en la trampa del perezoso. Si queremos ser personas o crecer en el aspecto intelectual, no debemos de caer en la trampa del perezoso y debemos de establecer nuestras metas claras y concretas, porque eso nos va a ayudar a poder llegar a nuestra prioridad, a llegar a lo realmente importante y a no dejarnos, como les decía yo, enredar por lo urgente. Hay veces que aplazamos determinado crecimiento intelectual. ¿Por qué? Porque nos dejamos atrapar por cosas urgentes que no eran tan importantes. Entonces, bueno, decíamos, lo importante nos acerca a las metas, lo urgente a veces es improvisto, a veces se sale, ajá, y nos aleja de la meta. Bueno, hay una, hay una frase que encontré que dice que lo urgente no te impida ocuparte de lo importante. Y esto es bien importante, chicos, que lo urgente no nos impida ocuparnos de lo importante. A veces por atender lo urgente no atendemos lo importante. ¿Sí? Para nuestro crecimiento entonces intelectual, y con esto estoy cerrando este aspecto del crecimiento intelectual. Entonces tenemos que establecer metas específicas para acercarnos a nuestro objetivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a lo mejor planeando. A mí me cuesta mucho trabajo, pero finalmente he entendido que lo tengo que hacer, planificar. Búsquense una agenda y planifiquen. A veces por día, por semana, por mes o incluso por año. Planifiquen qué metas se van a trazar. A lo mejor la lectura de un libro ahorita que nosotros estamos, bueno, en la academia, pues yo me trazo la meta de terminar la Biblia en determinado tiempo. El leer tal libro, el libro de Gálatas o el libro de las Crónicas o tal libro, o todo el Nuevo Testamento en determinado tiempo. Y voy a trazarme así y así, así. Y lo planeo de esta manera. En tal semana, en una semana voy a estudiar esto, en un mes ya terminé esto. Y nos ayuda a planificar. Y eso nos va a ayudar en nuestro crecimiento intelectual. Planificar. Bueno, vamos ahora a otro aspecto, al aspecto físico. En lo que se refiere a Jesús, o en lo que nos dice nuestra cita bíblica, que Jesús crecía en estatura. A eso se refiere el aspecto físico. Dice, la estatura, su manual que ven ahí,
La estatura se refiere al aspecto físico. En él también debemos progresar. El estilo de vida, hábitos alimenticios, nutrición y recreación ejercerán influencia directa en nuestra imagen y en lo que proyectamos. Qué importante es que podamos crecer físicamente, pero se refiere a esto, a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos alimenticios, a nuestra nutrición, porque todo eso se va a reflejar. Todo eso lo vamos a reflejar cada uno de nosotros cuando compartamos, cuando hablemos con alguien, ¿no? Lo vamos a estar reflejando nuestro estilo de vida. Bueno, entonces, ¿qué hablar acerca de nutrición? Yo creo que, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos que alimentarnos bien. Nada de excesos y nada de carencias. Tanto los excesos como las carencias nos perjudican en el aspecto nutricional y también en el aspecto físico, de ejercicio, ¿no? Tanto los excesos como esto que no sé si han escuchado el término de vigorexia, pero es un término en donde muchas personas, llegado un momento, se hacen adictas al ejercicio. Entonces, son excesos. Y las carencias del, yo no hago ejercicio. Ni caminamos, ni ejercitamos, ni subimos una escalera, ni nada. O sea, ¿por qué? Porque somos flojos. Entonces tenemos que cambiar eso. Nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Dice en nuestra parte de nuestro manual, el exceso de la comida se da al consumir desmesuradamente dulces, sal, refrescos, chocolates, etc. Debemos de establecer nuevos hábitos, verificar si es saludable nuestra alimentación y hacer correctivos necesarios. Tenemos que corregir. Fíjense que la mayor parte de varias enfermedades, me dio comezón mi nariz. Hay muchas enfermedades que se deben a excesos en alimentos, pero también otros a deficiencias en alimentos. Cuando corregimos la alimentación, muchas veces ni necesitamos dar un medicamento a los pacientes, solo corregirles la alimentación y con eso vas a tener una vida saludable sin necesidad, como te decía, de un medicamento. Hay una de las frases de Hipócrates, que es el padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicamento. Que tu alimento sea tu medicamento. Que tomes agua, no tomes refresco. Come verduras, come frutas, no comamos chatarra. Que las carnes, por ejemplo, asadas, cocidas, hervidas, no fritas, no empanizados. Bueno, de vez en cuando a lo mejor se antoja, pero que no sea lo que abunde en nuestra alimentación. Abundancia en sal, abundancia en azúcar, todo eso tenemos que disminuirlo. Y después viene, dice, en cuanto al tiempo. ¿Qué es eso de en cuanto al tiempo? ¿Y a qué se refiere con nuestro aspecto físico? Dice, de descanso. Debemos incluir el descansar. ¿Sabían que es bien importante descansar? Cuando una persona no duerme las horas suficientes, su cuerpo no va a ser reparado, su cuerpo no va a descansar. Es el descanso, el dormir, el tiempo en el que se llevan a cabo reacciones en nuestro cuerpo que nos permiten que al siguiente día estés alerta, estés atento, estés activo, estés alegre. Si no lo estás, yo creo que nos ha pasado, lo han vivido. Si de repente no dormiste bien, ¿cómo estás al siguiente día? Estás bostezando, estás cansado, estás de malas, no rindes en tu trabajo. Entonces tenemos que darnos ese tiempo. Tenemos que incluir el deporte, por supuesto. Tenemos que hacer algo. Si no tenemos tiempo, bueno, pues los que trabajamos, por ejemplo, que vamos en el metro, yo trato de verdad de no ocupar las escaleras eléctricas. Me voy por las escaleras, pues las que no son eléctricas, ¿verdad? Y a subir. Sí llego cansadísima y a veces tengo que
ay, respirar, hacer mis respiraciones profundas pero es importante que tengamos hábitos a incluir el ejercicio, ¿no? Dice, es increíble encontrar jóvenes cuyo único deporte es pasarse el día frente al televisor. Bueno, nuestra imagen, vamos más abajo, refleja lo que somos y el Dios en el que creemos. ¿A poco tiene que ver nuestra imagen con reflejar al Dios en que creemos? Sí, porque, o sea, ¿cómo te ven? ¿Cómo se les antoja y eso que es cristiana? Y eso que es cristiano, pero todo el tiempo está cansado, todo el tiempo está con sueño, o está bien, ni siquiera se ve que coma bien, está bien desnutrido, o al contrario, está muy rebosante. Ajá. ¿Cómo estamos cuidando, como dice la palabra? Acuérdense, el cuerpo es nuestro templo y tenemos que cuidar ese templo. Bueno, dice, en el aspecto físico debemos de seguir a nuestro maestro y progresar en la manera de vivir, de vestir y de amar, sin hacer de esto un Dios, sino de lo que hace el Señor. Ajá. Que, que no sea, pues nuestra manera de vestir que sea, pues bien, decente, ¿no? O sea, que no sea nuestro Dios, ay, no, pues voy a muy despampanantes o muy o que sea nuestro Dios que las zapatillas de fulana, que las ahora la chamarra de tal marca, que el pantalón de, o sea, mesuradamente, ¿eh? Tener una buena imagen. Vamos al aspecto espiritual, vamos a la mitad. Y regresando a nuestra cita, Lucas 2:52, que dice, y Jesús crecía en gracia para con Dios. En gracia para con Dios. Ese es el aspecto espiritual del que nos habla. Y Jesús crecía en gracia para con Dios. Y aquí nos habla acerca de una búsqueda continua de Dios por conocerle y agradarle. Una búsqueda continua. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, del 5 al 10? Se los quiero leer. Está en su manual. 1 desde el 5 al 10. Bueno, es que aquí viene del 8 al 10. Yo les quiero leer desde el 5. Y me voy a segunda de Pedro. Ya estoy en la primera. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Y dice así. Ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está aconsejando el apóstol Pedro? Ajá. Nos habla acerca de esa búsqueda continua de Dios, por conocerle, por agradarle, ¿verdad? Dice, las virtudes divinas no solamente están presentes en los creyentes y son su posesión personal, sino que también abundan y se multiplican en ellos mientras la vida divina se desarrolla y crece en su ser. Esto indica que esas virtudes de las que nos habla el apóstol Pedro, en la vida divina y en la naturaleza divina, son los elementos constitutivos de nuestra constitución espiritual, es decir, de nuestro ser espiritual, los cuales nos hacen personas que no tienen los elementos de la sociedad ni de la esterilidad.
Esto es lo que enseñan estos versículos. Esto es como para llegar a ser personas maduras. Si esa búsqueda, esa necesidad de agradarle a Dios está continua en nuestra vida, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y ese aspecto espiritual se va a reflejar. ¿Y cómo se va a reflejar nuestro crecimiento espiritual? Bueno, primero en el poder de Dios. ¿Cómo el poder de Dios? Porque va a haber, dice, sanidad, liberación y restauración de multitud de personas. También en los dones del Espíritu Santo. Nuestro estilo de vida va a ser distinto. Nuestra madurez espiritual se va a ver reflejada en esos dones. También más que nada en los frutos, en los frutos del Espíritu. Yo creo que, pero bueno, antes de llegar al fruto, vamos a ver esto que nos habla acerca de los dones, ¿verdad? El poder de Dios y los dones. Bueno, los dones fluyen, dice el manual, cuando creamos la necesidad de ellos. Dios los da para servir a su pueblo y no para jactarnos de ellos. En la medida en la que nos involucramos en la obra, el Señor puede levantarnos y derramarlos sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo dice una gran verdad en 1 Corintios. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo es en el Señor y no es en vano. Algo que también nos permite crecer o que se pueda ver nuestro crecimiento espiritual es cuando podemos manifestar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es, yo creo que lo saben perfectamente, que está en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra que contra tales no hay ley. Cuando nosotros podemos reflejar esos dones, ese fruto del Espíritu, es cuando hemos crecido espiritualmente. ¿Qué tanto estamos reflejando amor? ¿Qué tanto estamos reflejando gozo en medio de una preocupación, en medio de una situación que nos lleve de tristeza? ¿Qué tanto estoy reflejando benignidad, paciencia en alguien? ¿Qué tanto estoy reflejando dominio propio ante una situación difícil? Eso se va a notar cuando hay un crecimiento espiritual. Al principio, pues es normal que pues, nos cueste trabajo, pero conforme vamos creciendo espiritualmente, se va a notar. ¿Cómo? A través de de todas esas palabras que encierran el fruto del Espíritu. Bueno, seguimos. Dice, los dones del Espíritu Santo, bueno, pues esos ya los hemos visto también. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Esto que está en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Estos dones que se van a ver también conforme vayamos creciendo espiritualmente. De pronto, pues Dios empieza a derramar sobre sus hijos que van creciendo, que van, pues sí, creciendo esos dones, ¿no? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, las sanidades, los milagros, como nos dice 1 Corintios 12, del 8 al 10. Profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Uh-huh. ¿Qué otra cosa nos refleja nuestro aspecto espiritual o nuestro crecimiento espiritual? Hay unos dones también del Espíritu Santo que están en Romanos 12, del 6 al 8. Y estos dones son muy bonitos, pero también no son
también reflejan ese crecimiento espiritual. Esos son el de profecía, el de servicio. ¿Cómo podemos ver el crecimiento espiritual y este don de servicio? Una persona que es madura, el servicio cómo lo da, y podemos ver la diferencia de una persona que no es madura y que su servicio pues va a ser diferente. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando una persona es madura, su servicio lo va a dar y a lo mejor, ¿cómo decirles? A lo mejor está, vamos a poner el ejemplo de un servicio de ujieres, de los que están en staff, que les llaman, ¿no? Una persona que es madura, pues no se va a ofender tan fácilmente si un hermano le contesta no tan bien, ¿no? Si de pronto tú como ujier, tú vas y le dices a la persona, hermano, y le acompaña que se siente acá mejor, no se pueden apartar lugares. Y a lo mejor esa persona que llegó, yo me siento donde yo quiero. Y entonces, si eres maduro espiritualmente, ¿qué va a pasar? Que esa persona, pues, no me ofendo, no me lastimo, adelante, tranquilo. Pero si no soy madura espiritualmente, pues oiga, pues es más, siéntese donde quiera. Y a lo mejor hasta nos ponemos a alegar, ¿no? Con la persona. Ahí se ve también entonces el crecimiento espiritual en nuestro servicio, ¿verdad? El que dice otros dones enseña, exhorta. ¿Cómo enseñamos? Ajá. Si eres ya maduro espiritualmente o si eres inmaduro espiritualmente. ¿Habrá diferencia? De los que enseñan, sí la hay. Una persona que no es madura a lo mejor no te va a dar una buena enseñanza. Te va a decir, ay no, no hagas eso, ¿eh? No, porque eso está mal. Uh-huh. Y a lo mejor una persona que es madura te va a poder explicar y te va a animar y te va a llevar de la mano a decirte, no, mira, las cosas se hacen de esta manera, no nos conviene esto. Dice la palabra que sí, que todo te es permitido, pero no todo nos conviene. Y aquí no es que te prohíban tal cosa, pero te conviene más que hagas esto. Y te lleva de la mano y dices, pues qué diferencia. Bueno, dice, el que reparte, el que preside, el que tiene misericordia. Ajá. Entonces, en los dones también se va a ver reflejado nuestro crecimiento espiritual. ¿Vale? Bueno, vamos ahora, bueno, para cerrar esto del aspecto espiritual, dice, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Me gustó, esta parte o esta frase que dice, cuando oras, hablas con el Padre. ¿Por qué les hablo acerca de cuando oras, hablas con el Padre? Cuando lees la Biblia, el Padre te habla a ti. Qué bonito. Miren, en el aspecto intelectual en el aspecto espiritual decíamos que es nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Entre más oramos, pues crecemos porque estamos hablando con nuestro Padre. Pero entre más leemos, también leemos la Biblia, claro, también vamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Padre va a hablar con nosotros. Entonces, cuando oras, hablas con el Padre. Y cuando lees, el Padre habla contigo. ¿Vale? Seguimos. Hablando acerca del aspecto espiritual todavía, Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí, tenemos en nuestro aspecto espiritual, tenemos que tener un buen testimonio, porque ese buen testimonio va a hablar bien de nosotros y sobre todo, como dice esta escritura de Primera de Timoteo 3:7, para que no caigamos en descrédito y para que no caigamos en lazo del diablo. Bueno, vamos al aspecto social, al último aspecto. El aspecto social es todo lo perteneciente o relativo a una sociedad, recordando que sociedad es un conjunto de personas que comparten una misma cultura. El aspecto social, el crecimiento social, ¿se acuerdan
Dice Lucas 2:52, crecí en gracia para con Dios, nuestro crecimiento espiritual, y para con los hombres, nuestro aspecto social. Crecer en nuestro aspecto social es crecer para con gracia con los hombres. Es, como dice ahí, relacionarnos con los hombres, con las personas. Crecer en el aspecto social se refiere a la integridad de nuestra manera de vivir. Es importante, chicos, chicas, que seamos íntegros en nuestra manera de vivir. Dice, cuando perdemos credibilidad, cerramos la puerta para relacionarnos con otros. Sí, es cierto. Cuando perdemos credibilidad, ¿qué quieres, hija? Cuando perdemos credibilidad, estamos cerrándole la puerta. Y sí es cierto, les ha pasado que de pronto conocen a una persona que es cristiana y dicen, ay no, pero ya lo cachamos que es bien mentiroso, o que cometió fraudes, o que es un adúltero, o que es una adúltera, y cerramos la puerta para relacionar, ella se cierra la puerta de esa persona para que pueda relacionarse con otras. ¿Quién le va a creer a esa persona? Entonces, el aspecto social, tenemos que tener credibilidad. Y aquí en el aspecto social, ¿qué abarca? Bueno, abarca todos esos valores éticos que nos dan integridad. Decíamos que crecer en el aspecto social se refiere a nuestra integridad, ¿verdad? En nuestra manera de vivir. ¿A qué se refiere esa integridad en nuestra manera de vivir? A todos los valores éticos que nos dan integridad, como por ejemplo el trabajo, la honestidad, el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, la educación. ¿Cómo estoy relacionándome en mi trabajo? ¿Cómo soy? ¿Soy honesta? ¿Soy trabajadora? ¿Soy disciplinada? ¿Soy puntual? ¿Soy educada? ¿Soy generosa? Otros valores éticos. ¿Soy generosa? ¿Soy entusiasta? ¿Soy puntual? Creo que lo dije ya. ¿Soy optimista? Soy compañero, tengo compañerismo, soy justa. Aspecto social, compañerismo. Qué importante es que podamos tener compañerismo entre las personas. Y bueno, ya para cerrar esta lección, este tema, el aspecto social, encontré una frase que me gustó mucho en internet y que dice, hay 3 grupos de personas. Estoy hablando del aspecto social, de relacionarnos con las personas. Ya les dije, el aspecto social es crecer en gracia para con las personas, y ese crecer es ser íntegra, pero también tener compañerismo con las personas. Y aquí, de ahí, me gustó esta frase que dice así, hay 3 grupos. Espérenme tantito. Yo pensé que se me iba a apagar mi computadora, pero no, ya. Dice, hay 3 grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen. Ese es el primer grupo. Los que hacen que las cosas pasen. Otro, los que miran las cosas que pasan. Y el tercer grupo, los que preguntan, ¿qué pasó? ¿De qué grupo somos? ¿Hacemos nosotros que las cosas pasen? Nosotros nos relacionamos con las personas y hacemos que las cosas pasen. O somos de esas personas que nada más, ay, bueno, pues yo no me integro con las personas. Yo nada más miro. O aquellos que de plano dicen, pues ni miré, ni qué onda, qué pasó. Yo te animo a que seas de esas personas que hagan que las cosas pasen, que tú seas una influencia en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, y que digan de ti, yo quiero ser como esa persona, yo veo el entusiasmo, la pasión,
el gozo, el amor, la manera en la que predica, la manera en la que habla de Dios. Yo quiero, o sea, que esa persona tenerla como amigo, ¿no? Que eso hablen de ti. Y bueno, esa fue la penúltima diapositiva que tengo. La última es una cita bíblica que está en Salmo 86, 11. Y dice así: enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pidámosle al Señor que en todo momento, para poder tener esa vida equilibrada, tenemos que seguir ¿a quién? A nuestro modelo, a nuestro ejemplo, que es Jesucristo. Y por eso me gustó esa cita que dice: enséñame, oh Señor, tu camino. Él nos lo ha enseñado a través de la vida de Jesús. Dice: caminaré yo en tu verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús lo dijo: yo soy la verdad, el camino. Dice, y por último le dice esta cita: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Bien, chicos, pues los dejo. Espero que pueda haber sido útil esta lección así grabada. Pues por lo menos la van a poder ver y repetir y volver a ver las veces que sea necesaria. Si tienen alguna duda, con libertad, con confianza, háganmelo saber también. Y bueno, pues no creo que sea necesario honestamente, pero si quieren las diapositivas, de todas maneras las vamos a enviar para que las puedan ver. Y bueno, pues me despido. Que Dios les bendiga. Hasta luego.